Take a walk down by the sea, picking up colored shells in the sand. Seagull, I want your wings, silver circus in a cloudy land. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Pérez Tomé, soy el director del sello Secotia y a su vez el editor de Marcos López Herrador. Este no es el primer libro que edito en Secotia con él, tampoco son todos los libros que él ha publicado, he sido yo su editor, pero sí quizás los libros que más reseñan a Marcos como autor, sí he tenido la suerte de ser yo el editor de su obra, ¿no? Este último libro de La Forja del Imperio, es un libro que tiene una carga y una profundidad muy importante. No fue el primero, tratándose del Imperio, por parte de Marcos. Ya hace años se publicó otro que era El Imperio Español sin complejos, que era realmente un libro muy sencillito, muy finito, simplemente un acercamiento al imperio. En este caso, en esta obra que le van a presentar él y sus presentadores, es un libro con una profundidad, una carga histórica muy importante y sobre todo lo mejor que hace Marcos, que es la divulgación desde una narración de la historia absolutamente acogedora. Son siempre, como siempre ha hecho, sus libros están marcados por una documentación absolutamente extensa, una documentación muy importante y que siempre aporta, vamos a decir, frutos nuevos a la investigación en este caso, del Imperio, pero no solamente de él. Secotia se caracteriza porque es un sello que ha cogido mucha fuerza en los 3 o 4 últimos años, porque nos hemos convertido en el sector editorial en una referencia muy importante de cara a la publicación histórica, especialmente de España, no solo de España, pero especialmente de España, y muy teniendo en cuenta la defensa de la hispanidad, que es lo que nos ha terminado haciendo un hueco en el mercado de manera evidentísima. Publicamos otras cosas, pero en este caso hablamos de historia y esto es lo que me viene ahora. Yo solamente, como editor, simplemente presento al sello, no es mi obligación presentar el libro y nada más. Les dejo con Marcos y con sus presentadores, que son los que van a hacer de este acto un acto verdaderamente cultural. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy la primera presentadora, soy Olga Luján y soy escritora como Marcos López Herrador, pero sí, desde luego nunca llegaré a la altura, y tampoco lo voy a intentar porque creo que es muy difícil llegar a la altura de este Marcos en esta novela, en La Forja del Imperio, donde nos demuestra que es un gran ensayista y que para él la historia no es un museo lleno de objetos o polvorientos o de fechas, un conjunto, un compendio. No, para él la historia es algo que hay que comprender, hay que vivir y darse cuenta que con el tiempo las decisiones que se toman en el momento traerán consecuencias en el futuro, posteriormente. Como os daréis cuenta cuando leáis este libro o cuando hayáis leído algo de Marcos, él estudia en general sobre todo los grandes proyectos históricos y en particular se centra en los imperios. Por eso no se conforma con lo que ha ocurrido ya o con lo que él va más allá, solamente con lo que ha ocurrido en el momento, sino que va más allá. Él se hace preguntas del tipo de ¿qué ocurrió? O sea, ¿cómo llegamos a ese imperio? ¿Qué ocurrió para llegar a ese imperio? ¿Y qué ocurrió durante y después? Se pregunta cuál es la mentalidad en aquel momento. Porque hoy en día, que está tan de moda en algunos círculos el presentismo y el intentar ver el pasado, o intentar, mejor dicho, mostrarnos el pasado con el presentismo, con los ojos de hoy en día,
eso distorsiona de alguna manera la historia. Entonces, cuando tú quieres contar la forja de un imperio, tienes sobre todo que saber cuál es la mentalidad de aquellos días. Es importante, otra pregunta que él también se hace como ensayista, es ¿qué intereses había en juego? Intereses por ambas partes. Estamos hablando de un nuevo mundo, estamos hablando de personas que financian, estamos hablando de los que con esa financiación van a partir y van a lograr conformar ese imperio. Pero ¿qué intereses hay por los dos lados del juego? Todo eso lo vamos descubriendo en su libro. Él también se pregunta qué riesgos, ya no solo los intereses que hay en el juego, sino también qué riesgos van a correr, tanto unos como otros. Unos corren riesgos económicos, que en la época que estamos hablando, al igual que ahora, pero quizá entonces más, correr un riesgo de esa envergadura suponía la ruina total o suponía luego depender de otros nobles, aristócratas y tal. Y él también se pregunta qué consecuencias va a llegar hasta nuestros días con esas decisiones que se tomaron. Por eso, su enfoque es un enfoque riguroso, con un rigor absoluto y muy documentado. Él no escribe para repetir lo que otros han contado ya, sino que lo hace para hacernos pensar, para hacernos reflexionar y para, sobre todo, a veces, incomodar a algunos que no están tan de acuerdo por cómo surgió, porque la historia nuestra tiene sombras, tiene luces, pero no todo fueron sombras, cuidado, hay de todo. Y a veces, en el mismo hecho, tiene una sombra detrás de esa luz tan grande que hace brillar a un imperio. Porque la historia, cuando se analiza con honestidad, rara vez es una historia simple. Él nos invita, con este libro, nos invita a observar cómo el nacimiento de un imperio, con una perspectiva crítica y con una mirada valiente y diferente sobre cómo construir imperios, cómo se va a construir un imperio. Marcos nos lleva desde el Tenochtitlán de aquellos días hasta la península de aquel momento, también las decisiones políticas que se toman en la península. Y lo hace desafiando y además resaltando grandes figuras, grandes personajes de la historia, pero no se olvida de esos pequeños personajes, de esas pequeñas circunstancias sin las cuales los grandes no podrían haber conformado la historia tal cual fue, y creo que de ninguna otra manera, porque tan necesario es uno como otro. Las circunstancias que llevan a unos hombres a formar un gran imperio hacen que él, como os decía antes, desde analizar su mentalidad, desde analizar los riesgos y todo, le lleva a narrar hechos y a desafiar, sobre todo, ideas preconcebidas y a cuestionar aquellas interpretaciones que se han hecho, como por ejemplo la leyenda negra. Ya sabemos que en realidad la leyenda negra pues, está un poquito confundida, quizá no es tan negra, es un poquito desteñida. Y nos invita a reflexionar, comprender, a analizar los procesos, la complejidad de un proceso histórico y de la formación de un imperio. Él nos hace ver que un imperio no surge por casualidad, sino que se construye desde la ambición del hombre que quiere descubrir el nuevo mundo, o que quiere colonizar, o que quiere... Me da igual. Podemos hablar desde que la forja del imperio de Marcos hasta mucho tiempo después de la conquista de la luna, ¿no? O sea, da igual, tiene que haber una ambición, y no siempre la ambición lleva una connotación negativa. Tiene que haber estrategia.
tiene que haber conflicto y tiene que haber contradicciones. Hoy vamos a hablar de conquista, hoy vamos a hablar de decisiones arriesgadas, de liderazgo, de poder y sobre todo, ¿sabéis de qué? De errores. De errores, porque si algo nos enseña la historia y si algo nos enseñan escritores de la calidad de Marcos López Herrador, es que nadie ha construido un imperio sin despeinarse al menos un poquito. Y ya le voy a pasar para que desgranen entre Fernando y Marcos, desgranen bien lo que es la forja del imperio. Le voy a pasar la palabra a Fernando y, bueno, espero que el vídeo que hemos puesto y todo lo que os vayan a contar, de verdad, os haga pensar, sobre todo pensar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Olga, por vuestras amables palabras. Yo lo primero que tengo que decir es que para mí presentar un libro de Marcos pues siempre es un gozo, porque independientemente ya de otras cuestiones relacionadas amistosas, lo que está claro es que estamos ante un libro fundamental. El libro La forja del Imperio Español, como digo, es un libro para mí básico y fundamental, como casi todos los libros de Marcos, por otra parte, porque Marcos siempre nos sorprende un poco con sus libros, en el sentido de que ofrece puntos de vista diferentes y, sobre todo, es una persona que va muy al meollo de las cuestiones, muy al meollo de las cosas. Y en un mundo cada vez más, desde el punto de vista verbal, pues cada vez más barroco, donde las cosas se camuflan verbalmente mucho y la gente tiene, o todos tenemos tendencia pues al eufemismo y a alargar las cuestiones, a veces innecesariamente. Un libro como este pues viene a darnos lo que podríamos llamar el núcleo, el corazón del problema que en este caso, del que en este caso vamos a hablar o vamos a mencionar, que es la forja del Imperio Español. Como digo, los libros de Marcos tienen la originalidad de que suelen ser libros diferentes al clásico libro al uso, pues sacado un poco de lo políticamente correcto siempre y que en definitiva, bueno, pues consiste en amontonar datos ya más o menos sabidos y tal. Es un libro diferente que además perfila de una manera pues muy laboriosa, pero a la vez muy clara y por otra parte con una fuerza expresiva tremenda, porque Marcos es básicamente también un gran orador y es un gran émulo, iba a decir, de Cicerón, pero sobre todo es un hombre al que le gusta, porque tiene la pasión del discurso, y del discurso bien bueno. Pues como digo, es una visión diferente. Marco va perfilando en este libro la construcción de una visión del Imperio Español muy alejada de la visión esta que nos ha venido impuesta por lo que pudiéramos llamar la anglosfera cultural, donde en definitiva, bueno, pues los españoles siempre quedamos muy mal frente a lo que podríamos llamar la civilización o los imperios de otras potencias, que en muchos casos, pues al confrontar esas ideas con la realidad, está claro que ganamos por goleada, pero aún así sigue imperando esa visión bastante anómala y bastante negativa de lo que podríamos llamar el concepto, la visión imperial a la que nos estamos refiriendo en este libro. Eso, por ejemplo, Marcos lo rebate con muy buen acierto y por eso ese libro, entre otras cosas, es importante. Tengo que decir además de que creo que es un libro diferente en el tema que nos ocupa.
Es un libro diferente porque nosotros, o en este caso el libro, ya lo dice en el principio, nos estamos refiriendo, el Imperio Español no fue un imperio cualquiera, fue un imperio diferente. Y en ese sentido, Marcos refleja muy bien esa diferencia que nos hizo desde el punto de vista a nuestros antepasados, desde el punto de vista imperial, nos hizo diferentes a lo que han sido después los imperios en otras épocas, ¿no? Para empezar, bueno, pues él destaca con mucho acierto que esta forja del Imperio Español tiene que ver con un momento culminante de la historia universal. Y es un momento tan culminante como para imaginar que nos abre un nuevo mundo que no existía. Es decir, lo que hicieron los españoles en aquella época de la conquista, del descubrimiento y la conquista, no solo de América, sino de partes del Pacífico y de las Filipinas y tal. Lo que hizo esta gente realmente es una historia que no tiene parangón, que no tiene, que cuesta trabajo incluso imaginársela, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que estamos hablando de un país no excesivamente rico, como era España, que no es un país, nunca ha sido un país excesivamente rico en nada, teniendo en cuenta que, además, pues era un país de relativamente escasa población. La población española en aquella época debía rondar, la época de la forja del imperio, debía rondar los 8 millones de habitantes. Francia tenía más del doble ya en aquella época, y no digamos Alemania e Italia, nos superaban con mucho desde el punto de vista. Así que yo me atrevería a calificar, entre comillas, de milagro, algo que realmente no tiene demasiada explicación ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista demográfico, digamos. Este milagro del imperio español todavía nos deja perplejos porque, como digo, tratándose de un país que estaba sin excesivo arraigo, vamos, desarrollo económico y, como digo, de una demografía relativamente que había pasado además por una cruel y prolongada guerra que duró casi 8 siglos con el Islam y sin olvidarnos de las guerras civiles que ya en aquel momento pues ya castigaban a la península ibérica, en Castilla, en Aragón, en fin, y tal. Bueno, pues con todo eso, España es capaz de construir un imperio que dura casi, en su época, digamos, de mayor apogeo, dura casi 2 siglos, luego se va prolongando esa etapa imperial, se va prolongando prácticamente hasta finales del siglo XIX. Y bueno, pues es algo que nos debe de resultar por lo menos impresionante y por lo menos digno de un cierto estudio. Es decir, ¿por qué hicimos eso? ¿Qué es lo que...? Teniendo en cuenta que además nosotros nos volcamos en ese momento conveniente que digo, nos volcamos en forjar un imperio que no era un imperio colonial clásico. Los imperios coloniales clásicos, como saben ustedes, bueno, pues son imperios de rapiña, llegan a los sitios para conquistar territorios, explotar a los nativos de manera salvaje. Bueno, ahí está el caso de la civilizada Bélgica, con el famoso Congo belga, donde a los niños se les cortaba las manos por llegar tarde a trabajar y cosas de ese tal. Entonces, el libro es diferente porque hablamos de un imperio diferente. El imperio español fue un imperio diferente. Y además fue un imperio único en el sentido de que mientras el imperio español existió, que es una cosa que también se destaca en el libro, efectivamente no hubo ningún otro de carácter global. El único imperio global que hubo luego fue después de que el imperio español ya estuviera, digamos, de capa caída y prácticamente hubiera dejado en muchos aspectos de existir. Pero mientras ese imperio español existió, el imperio español fue un imperio único y un imperio, digamos, sin rival desde el punto de vista de la voluntad imperial.
el imperio además español que estamos destacando es diferente porque no fue un imperio exterminador, pese a lo que se ha dicho. Es verdad que murió mucha gente, por supuesto. Como saben ustedes, hubo epidemias, hubo matanzas, hubo también masacres y tal, pero desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar el exterminio humano, el Imperio Español está claramente en el ranking, digamos, de los más benevolentes, por llamarlo de alguna manera, y con mucha diferencia. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, lo que fue la llegada de los británicos a Australia, ¿no? Donde prácticamente no quedó ni uno. Es más, se lo fueron exterminando sistemáticamente como si fuera una especie de asesinato premeditado en masa y tal, ¿no? El caso de los neozelandeses, de los maoríes, pues fue algo parecido. Y el caso de muchos otros imperios que han pasado por la historia sí se dedicaron en muchos casos al genocidio y al exterminio como una manera de consolidar su poder y de militarmente tener sojuzgada a la población. El Imperio Español es diferente también porque el Imperio Español nunca habló de colonias. Aquí no se habló de colonias. Luego el término colonias lo hemos introducido nosotros mismos luego y tal, o en otros países hispanoamericanos. Pero aquí no. A ver, los reyes católicos cuando se forja el imperio al principio con los reyes católicos, aquí siempre se habló de provincias, eran las provincias. Y se habló de las provincias de Indias y se habló de el régimen, digamos, que existía aquí de provincias y el régimen desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista jurisdiccional, pues fue el mismo régimen que se iba aplicando a todo lo que se iba conociendo y a todos los aborígenes que iban asimilándose a lo que podríamos llamar la expansión hispana. Y por tanto no se puede hablar en ningún caso de un imperio colonial clásico, al estilo colonial de tal, no. Luego podamos discutir si esa especie de visión pues era más ajustada, menos ajustada, si era más productiva, menos productiva, pero el hecho claro es que España, en aquel momento, España no tenía colonias, tenía reinos. Y los reinos eran los reinos de Indias. Y los reinos de Indias pues eran igual que, por ejemplo, en la corona castellana o en la corona aragonesa, pues el reino de Toledo, en el caso de Aragón, el reino de Aragón. Es decir, era una corona formada por muchos reinos. Y entre esos reinos pues estaban los reinos de India, que eran los reinos como fueron calificados ya en tiempo los reyes católicos. Y luego hay una cosa también que llama la atención en el caso del Imperio Español, y es que, pues por las razones que podemos analizar también y que no son muy difíciles, yo creo, de desentrañar, fue un imperio donde, al no producirse ese exterminio que estamos diciendo, que en algunos casos, como en Estados Unidos o como en Australia, o como en bastantes colonias británicas, o como en Nueva Zelanda, Australia, al no producirse ese exterminio, pues lo que se produjo de una manera relativamente fluida y relativamente, digamos, fácil de entender, fue el mestizaje, digamos. Fue la mezcla étnica entre la gente que venía de allí, la gente que estaba allí, y esto se mantuvo así durante casi 300 años, que es mucho tiempo. Y en ese sentido, quiero decir, las diferenciaciones de raza no constituyeron nunca, en el caso del Imperio Español, una especie, digamos, de obstáculo insalvable desde el punto de vista del apartheid, por ejemplo, lo que llamamos el apartheid sudafricano o así, sino que fue una integración más o menos violenta en muchas ocasiones, ¿sí? Más o menos injusta, pero que siempre esa integración al final terminó imponiéndose como una de las grandes bases culturales de eso que llamamos el Imperio Español. Hay una cosa aquí que Marcos destaca y a mí me gusta recordar, que es que
el Imperio Español cambió el mundo, eso está claro, y además y lo globalizó, no solamente lo cambió, sino que lo globalizó en el sentido de que fuimos el primer imperio universal o mundial o global de la historia. Y en esta globalización, además, a pesar de lo que eso lo rebate muy bien el autor, no fue casual. Es decir, España tenía en aquel momento, pese a todos esos hándicaps que hemos señalado desde el punto de vista imperial, sí tenía una voluntad imperial muy firme, tenía una población, digamos, muy enérgica, en el sentido de que era una población que estaba con mucha aspiración de rebasar sus propios límites, porque ese imperio que estamos diciendo no surge incluso ni siquiera en tiempos de Colón, sino que ya venía de antes, venía del tiempo de los reyes católicos, después de que Isabel y Fernando conquistan el reino de Granada. Ya la corona de Aragón ya estaba en expansión, había un deseo de expandirse que se concreta en Italia, por ejemplo, cuando van allí las tropas del gran capitán y se conquista Nápoles y Sicilia, y sobre todo se concreta en el deseo de conquistar lo que podríamos llamar los puntos claves en el norte de África, en el Magreb. Los puntos claves del Magreb, que para la reina católica eran importantísimos, porque la reina católica es una mujer que suspiraba, sobre todo, no por conquistar territorios en América, que a ella nunca le interesó demasiado ese tema de la conquista americana y tal, sino sobre todo lo que ella quería era enfrentar al que consideraba el gran enemigo, que era el Islam, ¿no? En ese sentido, su obsesión era la conquista de Tierra Santa, llegar a Tierra Santa. E incluso Fernando el Católico tenía planes ya muy avanzados en ese sentido para conquistar Tierra Santa a través de Egipto y tal. Bueno, pues ya es, digamos, esa especie de energía sobrante de un país que en ese momento estaba en un punto muy fuerte de su historia, como es el caso de la España de finales del siglo XV, se manifiesta, como digo, ya en esa voluntad expansiva por los territorios del norte de África y sobre todo por territorios de Italia, Cerdeña, Córcega, Siria, etc. Hay una cosa también muy importante que hace diferente al Imperio Español de otros imperios, que fue... España es el único imperio que, con todo esto que estamos hablando, se plantea el derecho de si tenemos razón, si tenemos derecho a existir, en el sentido de conquistar y dominar a otros pueblos, en el caso sobre todo a los indios, a los de las tierras americanas, las tierras que se iban descubriendo. Y eso se plantea además de una manera muy radical, muy teológica, con un sentido muy divino, ¿no? Eso ¿y por qué tenemos nosotros que ir a conquistar a otros pueblos? Y tenemos derecho a eso y tal. Eso contando que estamos hablando de principios del siglo XVI, eso es un hecho insólito en la historia. Los romanos jamás se plantearon si era lícito conquistar territorios más allá del imperio, ¿no? Los romanos conquistaban lo que podían y lo afianzaban y tal. Pero nunca se plantearon de una manera radical interiormente si aquello era realmente ético, si era lícito, si era moral, eso de ir a conquistar otros países. Bueno, España lo hizo contando con un elenco de jurisconsultos, contando con, sobre todo, religiosos. En aquella época la religión era básica, contando, por ejemplo, con abogados, con humanistas, con los propios reyes. Entonces se produce una cosa que es excepcional en todos los sentidos, ¿no? Lo que llaman la famosa controversia de Valladolid, el 1555.
esa idea. El rey decide reunir a estos jurisconsultos, a estos teólogos, a estos frailes, a todos los asesores y tal, pues para que le aclaren si realmente estamos errados con esto de la conquista o no. Y si estamos errados, oye, pues cerramos el kiosco y nos vamos. Que es más o menos lo que incluso algunas voces religiosas preconizaban, porque eran desde el punto de vista más extremo, digamos, ¿no? Esto, como digo, nos hace, ya por sí solo nos haría absolutamente únicos desde el punto de vista de la visión imperial. Pero el libro de Marcos, yo creo que no se limita solo a eso, sino que además es un libro que desentierra muchas zonas olvidadas de esa gran epopeya que yo he mencionado antes, pero que es que no me insisto en repetirla, porque es que no hay parangón. Lo que hace España en ese siglo y medio, o 2 siglos que van desde finales del siglo XV hasta finales del XVII y XVIII, que prácticamente deja el mundo hecho, tal y como estamos, tal y como ya luego queda para los restos. Eso no lo ha hecho prácticamente nadie, teniendo en cuenta además todo lo que suponía de una epopeya en un país, como digo, pequeño, y que además tuvo innumerables guerras en Europa, porque no, lo de América era casi un paseo para esta gente, ¿no? Lo gordo y las batallas gordas y la gran epopeya, digamos, militar española es en Europa, ¿no? Y en Europa con naciones tan poderosas como Francia, como Gran Bretaña, como Inglaterra, como el Sacro Imperio, como el propio Saboya, y no hablemos de los turcos, que eran un gran imperio también, con el que España combatió durante más de 2 siglos, durante casi 3 siglos. Bueno, Marcos es como digo, es una especie de periodo que yo me debería calificar también de mágico, todo esto que estamos diciendo, de la forja. Y eso Marcos lo capta muy bien en su libro, nos lo expone muy bien, lo tritura, digamos, lo desmenuza y nos va orientando en esa dirección contraria en gran medida a la consabida visión esta necrolegendaria y tal de raíz anglófona y protestante. Pero Marcos es un gran defensor de esa especie de visión española del catolicismo, que engloba lógicamente, o que nos incluye el catolicismo, porque él piensa, y yo creo que con razón en muchos aspectos, de que esa visión hispano-humanista, hispana y católica, es un modelo alternativo frente al modelo protestante que luego ha terminado imponiéndose y que ha terminado imperando, y que es el modelo que prácticamente, desde el punto de vista cultural, preponderante en nuestro tiempo. Y él piensa que eso ha sido una especie de camino errado del discurso histórico de la historia universal, y que nos hubiera ido mucho mejor con esa especie de, si España, digamos, se hubiera mantenido como lo que en definitiva pretendió ser, ¿no? Fue un imperio de raíz católica, básicamente, pero con una visión humanista y con una visión, digamos, muy, desde el punto de vista incluso teológico, muy asentada, ¿no? Con pensadores de primerísima fila, ¿no? Comparables a cualquiera de los grandes pensadores que podríamos llamar de la ética protestante o de la anglosfera de aquel tiempo, ¿no? Así que, como digo, el imperio, hay que partir de la base de que el imperio español, la forja del imperio español, no fue un imperio más. Y partiendo de esa base, pues digamos que es un imperio único, un imperio con un nexo unificador, que era el catolicismo de aquel momento, pero un catolicismo además que no era tampoco uniforme, porque las visiones católicas, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, esto de la controversia de Valladolid y tal, diferían mucho. Es decir, de un Bartolomé de las Casas
a un Fray Antonio de Guevara o las disensiones, digamos, filosófico-teológicas que tenían, por ejemplo, los dominicos, los franciscanos, y luego ya un poco más adelante con los jesuitas y tal. Todo eso lo que era un hervidero, digamos, un hervidero de ideas que en ningún caso, digamos, da para hablar de lo que podríamos llamar una especie de visión religiosa o visión catolicista uniforme y asentada. Es muy curioso, y una cosa que me interesaría destacar, es muy curioso que cuando Carlos V llega a España, al principio, Carlos V no sabe español. Es un hombre absolutamente ignorante de español, no tiene ni idea. Él solo hablaba flamenco y francés en aquel momento. Y él llega aquí a España y así casi por supuesto no tenía tampoco ninguna idea desde el punto de vista de forjar un imperio, ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando Carlos V llega a España, se encuentra con una serie de personajes que, como el doctor Mota, como por ejemplo el canciller Gattinara y tal, que ya le imbuyen de alguna manera esa especie de concepción imperial, esa especie de que él está destinado a ser rey de romanos y, por tanto, al ser rey de romanos, imponer, digamos, su voluntad como rey a las otras naciones que tiene bajo su dominio, a proclamarse emperador, pero no proclamarse emperador desde el punto de vista, digamos, de una anexión, de anexiones de otros reinos y tal, sino proclamarse emperador de lo que al final terminó llamándose la Universitas Cristiana. ¿Y en qué consiste esa Universitas Cristiana? Bueno, pues lo que al final Carlos V termina asimilando es ese concepto de la Universitas Cristiana, que es un solo rey, mejor dicho, un solo monarca, pero que actúe no como rey de reyes, sino que actúe como coordinador de los reyes de la cristiandad y que además, por tanto, mantenga, digamos, la paz entre todas las naciones cristianas de la tierra y combatir exclusivamente contra los enemigos de esa idea cristiana, la Universitas que llamamos. Y en este proceso, en el emperador es muy interesante, porque el emperador se va poco a poco, digamos, convenciendo de que ese es su destino, de que esa es su misión en la gran historia. Es interesante porque, claro, el emperador se da cuenta enseguida de que el corazón de ese proyecto imperial, el único que podía en ese momento llevar adelante ese proyecto imperial en Europa, era Castilla. Ni siquiera todo el reino, ni siquiera toda Castilla. La corona de Castilla se convierte así para el emperador en lo que podríamos llamar el núcleo duro de su vocación y de su perspectiva imperial. Y es muy curioso cómo al final todo este seguimiento, digamos, de la Universidad Cristiana de Carlos V se produce sobre todo en España, en Castilla sobre todo, y se produce además de una manera muy radical, hasta el extremo de que efectivamente España se convierte, a través del emperador, en el basamento de la vocación del catolicismo en toda Europa. Incluso una vez que ya ese catolicismo se ha roto por la acción luterana y por la razón de Estado que preconizaba a los pensadores como Lutero y como Maquiavelo, esa razón de Estado rompe ya, digamos, lo que podríamos llamar la armonía de las naciones cristianas y rompe, por tanto, también la armonía de una sola religión que uniformara, digamos, a todos los países cristianos. Bueno, pues incluso así, los españoles fuimos los últimos en abandonar ese concepto de imperial, y seguimos al emperador y luego a Felipe II durante 2 siglos más, hasta que ya nos quedamos solos defendiendo esa especie de vocación universalista y vocación imperial de Carlos V. Así que
Bueno, ya visto de una perspectiva un poco ensayística, pero sería interesante ver cómo esa figura de Don Quijote, con la que yo creo que es la figura que más identifica a España en esa época, por supuesto, y desde otros muchos puntos de vista. Es curioso ver cómo esa figura de Quijote, en definitiva, refleja un poco la propia existencia de España, ¿no? O sea, los caballeros andantes, ya cuando el fin de los caballeros andantes puede ser visto como el fin de esa especie de sueño imperial, de sueño de universidad cristiana, que fenece ya a principios del siglo XVII y que se prolonga pues hasta que terminamos siendo ya una nación casi de segundo orden en siglos posteriores, ¿no? Bueno, pues todo esto y muchas cosas más están recogidas de una manera u otra del libro que nos ocupa. Y yo quiero hacer además una especie de pequeño recuerdo melancólico desde el punto de vista histórico, comparando lo que fuimos o lo que fueron los españoles en aquel momento y lo que somos ahora, ¿no? La verdad es que no hay punto de comparación, y eso a veces un poco deja un poco, como digo, produce un poco de melancolía histórica, ¿no? Casi tal. Bueno, en definitiva, lo fundamental aquí es que esa especie de visión que poco a poco nos fue reduciendo, es una cosa que los negros legendarios, por entendernos, pues vienen practicando hace mucho tiempo con cierto éxito, con bastante éxito, ¿no? Hasta el punto de que a España, que fue la nación primeriza de todos los imperios europeos y la nación, digamos, que en un momento determinado pues prácticamente tuvo Europa durante 2 siglos de una manera hegemónica y total, pues se le negó casi un siglo y pico más tarde, se nos negó incluso como pueblo la posibilidad de que fuéramos europeos. Y se dijo que éramos más africanos que europeos. Éramos africanos, no éramos europeos. Entonces esto es una cosa que ya empieza sobre todo, es un fruto de aquella visión de la Ilustración y del siglo de las luces que se arrastra hace tiempo, y que seguramente, dicen los expertos, que nació con esa visión de considerarnos un pueblo africano para negarnos la posibilidad de ser un pueblo europeo, que arranca de Alejandro Dumas, padre, y de un arzobispo de Marinas, cuyo nombre es casi desconocido, Dufour de Prat, que era un arzobispo, como digo, de Marinas, católico, pero y además del tiempo de Napoleón, y este hombre llegó a decir cosas como esta, ¿no? Estamos hablando del final del siglo XVIII, XIX. Es un error de la geografía haber atribuido España a Europa. Pertenece a África por sangre, costumbres, lenguajes, manera de vivir. En España todo es africano. Esto lo decían los europeos a finales del siglo XVIII de España, ¿no? Bueno, frente a todo este túmulo de bobadas, los libros como los de Marcos López Herrador pues, son cada vez más necesarios para ir afianzando, simplemente para revelarnos o ir consolidando nuestra visión como identidad nacional. Son una especie de faro que yo creo que es muy iluminador para cualquier español serio que pretenda identificarse o que pretenda simplemente aprender de su propia historia, sin que le engañen y sin que le timen y le den gato por liebre con otras visiones mucho más erróneas que la visión que pudiéramos aportar nosotros en este libro, ¿no? Marcos en este caso. Así que yo me voy a terminar diciendo que es un libro que recomendaría a todo el mundo, que no dejen de leerlo, pero yo quiero que lo que sea el que nos lo cuente, y bueno, pues el libro, podríamos decir, eso de cómprenlo, ábranlo, léanlo, y cuando lo tengan, pues
guárdenlo en la cabecera de su dormitorio, o guárdenlo en su casa, para que no se lo quiten, para que no se lo roben, porque es un libro que puede ser muy apetitoso para todo aquel que quiera realmente enterarse de lo que fuimos. Así que nada más, guardar el libro bien en casa, el libro de Marcos, y enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes, porque estar aquí a mí me conmueve muchísimo, porque es un acto de generosidad por todos y cada uno de vosotros. En un día laborable, a una hora, bueno, pues que está bien para hacer un acto, pero que a todos les significa que se tengan que organizar para venir, para desplazarse y estar. La verdad es que a mí me parece de una generosidad que me parece muy difícil de corresponder. Como me resulta muy difícil de corresponder a la generosidad y al honor que me hacen las personas que me están presentando. Porque les digo que Humberto Pérez Tomé es uno de los grandes editores que será mucho más reconocido de lo que en este momento es cuando pase muy poquito tiempo. Porque es que también en muy poquito tiempo está haciendo una labor verdaderamente titánica de una aportación cultural increíble. Secotia, que ahora es uno de los sellos de Almuzara Libro, Secotia se está convirtiendo en un verdadero referente, y yo les invito a que entren en su página web y consulten los libros que ha editado Secotia y los que sigue editando y los que está editando. Bueno, pues eso es obra de Humberto Pérez Tomé. Es increíble, y no puedo sino agradecerle primero que siempre sea tan favorable a editar mis libros y siempre lo haya visto con tan buenísimos ojos, y luego, bueno, pues que me haya presentado y esté presente en este acto. Quiero agradecer también, porque es un verdadero honor, contar con Olga Luján. Olga Luján es una novelista y es una maravillosa amiga. Es una maravillosa amiga, un corazón generoso. Bueno, no tengo palabras con qué describir la gran persona que es, pero es que es una gran novelista que tiene además un magnífico presente y un maravilloso y prometedor futuro. Entonces, bueno, se ha ocupado de organizar esto y demás y tal. Bueno, somos compañeros en la Asociación de Escritores con la Historia, ¿vamos? Y a mí es que siempre me trata con una generosidad que a mí me resulta también muy difícil de corresponder. Bueno, y luego quiero referirme a Fernando Martínez Lainez, que yo quiero que no nos vayamos de aquí sin agradecerle también el honor que me hace. Yo espero ahora, cuando hable del libro, no estropear lo que él ha dicho. Yo con eso ya me conformaba. Pero Fernando Martínez Lainez, que lo sepan ustedes, es un personaje increíble. Es un personaje de primera fila y de primera línea. Es uno de los grandes periodistas del último medio siglo. Uno de los grandes, de verdad. En la agencia EFE, en Radio Televisión Española, ha sido corresponsal en Moscú y en muchas partes del mundo. Pero es que si eso le fuese o le resultase pequeño, resulta que tiene 70 libros, más de 70 libros editados. Más de 70 libros editados. Y todos con un éxito colosal. Es el primer especialista en tercio de español. Fernando es el primer especialista en tercio de español. Es el primero que escribió en España una novela de espía. Así que si ven ustedes cualquier novela de espía, que sepan que el primero que le escribió. Y es también el que inicia en España la divulgación histórica. Hasta que
hasta que Fernando no inicia la divulgación histórica, los libros sobre historia son libros eruditos, son libros académicos, son libros magníficos, son libros llenos de... pero no son libros divulgativos. Es decir, son libros que están hechos para otros especialistas, son libros que están hechos para ser estudiados, para universitarios, etcétera, etcétera. Y él inicia en España o sea, que fijaros cómo estoy yo, lo bien rodeado que estoy, ¿no? O sea, más me valiera callarme ya, ¿no? Más me valiera callarme ya. Bueno, yo, con lo que Fernando ha hablado ya del libro, hay bastante. Entonces quiero no reiterarme y no repetirme. Mirad, hay una línea que lleva toda mi obra, ¿eh? Este libro es el número 33. Voy a empezar a escribir el libro número 37. ¿Estamos? Muy lejos todavía y no llegaré ya por razones obvias, no llegaré a cosa parecida con Fernando, pero bueno, no está mal, tampoco está mal en cuanto a número. Vale, si analizamos todo lo que es mi obra no poética, la obra no poética, toda lleva un hilo conductor y es mi gran preocupación siempre es descubrir la distancia que hay entre la verdad y la versión que nosotros tenemos de esa verdad. La idea que nosotros tenemos de esa verdad. Y eso se repite una y otra vez. Entonces, en relación, por ejemplo, con el Imperio Español, yo me doy cuenta cuando escribo uno de mis últimos libros, no sé, me parece que fue el anterior, Historia de la banca y el dinero, que caramba, cuando llego al periodo del siglo XIX, resulta que en toda la bibliografía que estoy manejando, resulta que la primera globalización es aquella que se produce en el Imperio Británico en 1874. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? La primera globalización es la que se produce en el siglo XVI con el Imperio Español, que además que reúne, hombre, vamos a ver, con la diferencia que puede haber entre un desarrollo tecnológico y civilizado, en todos los sentidos, en todos los sentidos, el desarrollo de principios del siglo XVI o de mediados del siglo XVI, con un siglo XIX donde ya se ha producido la segunda revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Salvando esa diferencia, hombre, la primera revolución la primera globalización es la española, no la inglesa. Luego a mí siempre me ha chirriado muchísimo la leyenda negra. Y conste que yo he sido muy negro legendario, porque yo he sido en mi juventud, he sido muy progresista, muy echado para adelante, muy tal. Pero vamos a ver, y ahora cuando hablamos de catolicismo y cuando me oigan hablar de concepciones católicas de la vida y demás y del imperio, lo digo en el sentido cultural, no lo digo nunca ni en el sentido doctrinal, ni en el sentido teológico, ni en ese sentido, que yo eso lo dejo a discreción de cada cual. Bien, vamos a ver. A mí la leyenda negra, que al principio me la creí a pie juntilla, conforme he ido profundizando, he ido avanzando en el análisis de los hechos y en el estudio y en el conocimiento de los mismos, me ha ido chirriando cada vez más. ¿Por qué? Porque mirad, todo imperialismo es un acto de barbarie. Todo imperialismo es un acto de barbarie porque es un acto de sometimiento. Pero bueno, en según qué momento es lo que hay. Y para analizar la historia lo que no podemos hacer es analizarla y juzgarla con nuestros valores actuales. Nuestros valores actuales, que ya os digo que no las vemos y no las deseamos para aplicarlo y para ser coherentes en este mismo momento. Y sin embargo, queremos que sean coherentes con nuestros valores actuales gente del siglo XVI. Hombre, no, vamos a hacer un esfuerzo, porque es que si no, acabamos todos engañados y acabamos todos mal. Entonces, la leyenda negra, yo me voy dando cuenta de una cosa, y es que bueno, que tiene un trasfondo que está basado en determinados hechos y en determinadas visiones que se pueden tener de hechos históricos, pero que fundamentalmente es falsa. Y además que no tiene mucho sentido después de las barbaridades realizadas por el Imperio Británico, el Imperio Holandés, los mismos franceses, los portugueses,
los portugueses que teniendo unos fundamentos ideológicos más cercanos a lo que era el Imperio Español, también se las trae, porque la esclavitud y demás y el tráfico de esclavos, mejor ni abrir el melón. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención la persistencia en la leyenda negra. La persistencia en la leyenda negra y además cómo ha conseguido que asumamos los propios españoles la leyenda negra en contra de nuestra historia. Esto me ha llamado siempre muchísimo la atención. Los negrolegendarios, Melania, gracias por venir. Ya lo comprendo, lo estaba pensando. Hasta luego. Ya digo, la leyenda negra, o los negrolegendarios, pretenden a toda costa, una cosa que me di cuenta, pretenden a toda costa callarnos. Pretenden a toda costa tenernos apabullos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si nosotros perdimos el imperio antes de que ellos construyeran su imperio, que han sido magníficos, impresionantes, con un poderío tremendo en el siglo XIX. ¿Por qué se sigue imponiendo? Y es más, fíjate, ¿qué interés tienen en tenernos sometidos y callados y sometidos a esa ideología hasta el punto de que si tú, cuando escribes un libro de la historia de España, sobre todo del Imperio Español, no asume todos los principios negrolegendarios, caramba, oye, se han buscado le está haciendo leyenda rosa. Pero ¿y usted? Y entonces, claro, tú te pones a escribir y dices, no, vamos. Si tú no eres negrolegendario, dices, bueno, vamos a ver cómo escribo yo de esto, pero que no me tachen de leyenda rosa. Entonces tú mismo te cohibes, tú mismo te censuras, tú mismo dices, bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ponderar las hazañas heroicas y gloriosas que son historia. Pero enseguida lo tienes que compensar con unas masacres y con unas cosas, y tienes que andarte siempre con este ten con ten, que en realidad es un absurdo. Parece que es que un historiador español, cuando tiene que escribir sobre el Imperio Español, se tiene que poner de rodillas, llenarse la cabeza de ceniza y comenzar a partir de ahí. Hombre, no, mire usted, no. ¿Alguno de ustedes ha visto que a un historiador francés, cuando habla del Imperio Napoleónico, cuando habla de su historia, se le aplique el epíteto de leyenda rosa porque habla bien de la gloria francesa, porque habla bien de Napoleón? Ustedes han visto que nadie le aplique Pero entonces, ¿por qué no lo tienen que aplicar a nosotros? Este libro es un acto de rebeldía que pretende ser... Esto no es un libro más sobre el imperio, ¿eh? Esto no es un libro más sobre el imperio. Es un libro que pretende mover el avispero, que pretende dar luces nuevas, aportar elementos de reflexión para ver las cosas desde otro punto de vista. No para convencer a nadie de nada, sino para verlas desde otro punto de vista y que cada cual se plantee lo que hay dentro de su cabeza y se plantee con un sentido crítico y propio qué es verdad y qué no lo es. Entonces, yo lo que no estoy dispuesto es a escribir bajo el chantaje de que o digo lo que los negrolegendarios quieren o ya me califican de leyenda rosa y que tengo que andar con eso. No, señor. Yo quiero escribir como un francés o como un inglés cuando escribe de su historia. Punto, pelota. Eso es lo que yo quiero. Bien. Miren ustedes. Voy a abreviar un poco porque es que si no me extiendo, que es lo que a mí me encanta siempre. Miren, los negrolegendarios han pretendido siempre y pretenden siempre banalizar el hecho del Imperio Español. Bueno, primero, como si el Imperio Español fuese uno más de los imperios europeos. Pues no, mire usted, no. No es un imperio más de los imperios europeos. El Imperio Español fue el imperio. Mientras, como ha dicho muy bien Fernando, mientras existió el Imperio Español, no hubo otro. Hubo otras potencias europeas que tuvieron posesiones en otros continentes.
y que tuvieron puntos de apoyo comercial y factorías comerciales con las que ganar dinero. Pero no tenían un imperio como el que tenía España. En un momento tan tardío como 1790, fijémonos bien, ¿qué era el imperio británico? Que acto seguido, en el siglo, muy poquito después, en el siglo XIX, iba a empezar a ser el mayor imperio del mundo, según qué cosa, el mayor ha sido siempre España, pero bueno, según qué territorio se cuente o no se cuente. Vale. En 1790, que es que ya llevaba 3 siglos el imperio español, el imperio inglés era nada más que, por las 13 colonias las acababan de perder, ya las habían perdido, eran varios fuertes en Canadá, un par de islas en el Caribe, Sudáfrica, una ciudad presidio en Australia, fundada en 1788, hacía 2 años que había fundado la ciudad presidio en Australia, y algunos puntos en la India, algunos puntos de comercio en la India, sobre todo en lo que es el Indo y demás, que tampoco, vamos, que era de la sociedad de la India oriental. No era más. Y no les voy a calentar la cabeza con más. Tuvo que desaparecer el imperio español para que otros imperios europeos pudieran desarrollarse. Los imperios europeos son un fenómeno del siglo XIX. Y todos los imperios europeos son coloniales, son extractivos y son de explotación. El imperio español, con todas las diferencias, con todos los defectos, con todo lo que queramos y demás, fue un imperio integrador. Fue un imperio del estilo romano. Bien, fijaros bien que el mismo hecho, otra forma de banalizar es decir que el mismo hecho del descubrimiento pues tampoco tiene mayor importancia, porque dicen, hombre, América ya estaba descubierta. Hombre, la habían descubierto los vikingos. Vale, ¿y qué? Vamos a ver. ¿Qué descubrimiento es ese en que ni los que descubren saben dónde está? Porque es que los vikingos, efectivamente, se sabe que llegaron en el siglo X, XI, llegaron a América, pero ni ellos sabían dónde estaban, y además ni aquello duró, ni tampoco comunicaron un conocimiento ahí, bueno, que había tierra al oeste. Al noroeste había tierra. Bueno, pues había tierra, pues vale, pues muy bien. Pues también estaba Groenlandia y también estaba Islandia y, en fin, bueno, pues sí, pues vale. Pero eso no, un descubrimiento es algo que pone en la realidad, que pone en el mundo una realidad que todos comparten y que afecta a la vida de quienes comparten esa realidad. Entonces, bueno, pues por decir que ahí todo el mundo, mire, otra forma de banalizar la cosa, dice, hombre, América estaba a punto de descubrirse, porque no nos olvidemos que estamos en la era de los descubrimientos. Hombre, no me fastidie. La era de los descubrimientos se nombra así porque se descubre América, no al revés. No es que, dice, hombre, como ahora estamos en la era de los descubrimientos, pues será que vamos a descubrir. Y se descubre América. No, mire usted que no, que es al revés. Que es al revés. Bueno, otra cosa es que, bueno, en aquel momento podía haberla descubierto cualquiera. Pues miren ustedes, vamos a ver. Si analizamos un poquito, solamente un poquito, miren, América no tenía que haberse descubierto cuando se descubrió. Francamente, se descubrió de chiripa, como pasa en las grandes cosas muchas veces. Se descubrió de chiripa. Porque las condiciones eran justamente, estaban en contra de que nadie estuviera en condiciones de descubrir. Mira, la nación más avanzada en lo que es la navegación es Portugal. Y Portugal lo que está embarcado es, y su proyecto es alcanzar la isla de las especies para ganar dinero, no nos olvidemos, que esto es para ganar dinero, alcanzar la isla de las especies
circunnavegando África. Y ellos están empeñados en eso. Es más, han intentado muchas, hasta 12 expediciones navegando hacia el oeste. Y no han conseguido nada. No han conseguido, porque América no se llega navegando hacia el oeste. Se llega sabiendo por dónde hay que navegar hacia el oeste. Si tú navegas directamente hacia el oeste, no vas a ningún lado. Entonces, Portugal no estaba en situación porque estaba en otro proyecto y porque las expediciones que había mandado no le habían dado resultados. Así que, de eso nada. Francia, pues miren ustedes, Francia hacía muy poco tiempo que había acabado la guerra de los 100 años. Y había acabado pues, bastante destrozada y bastante todo lo que ustedes quieran. Y el rey de Francia, pues se había casado con la heredera de Bretaña y toda su idea era unir Bretaña a su reino francés, y en el momento en que aquello estuvo consolidado le faltó tiempo para lanzarse sobre Nápoles, sobre el sur de Italia, que es cuando Fernando el Católico manda al gran capitán y empieza toda la gesta de los tercios y demás, cuando manda al gran capitán al sur de Italia. Es decir, Francia está en otra cosa. Inglaterra, que también hace poco que ha terminado la guerra de los 100 años, no contento con ello, se ha metido en la guerra de las dos rosas, y en la que ha salido triunfante la dinastía Tudor, Enrique VII. Y Enrique VII bastante tiene con poner en orden su reino, aparte de que Inglaterra en aquel momento es miren ustedes, es una cosa de broma, una cosa muy pobre, paupérrima, sin agricultura, sin riqueza ninguna, es una cosa muy pobre. No está para meterse en muchos líos ni en muchos jaleos. Si seguimos, veremos que, por ejemplo, una Polonia estaba dándole la lata a todos sus vecinos, haciéndole la vida imposible a todos los vecinos, que acabarán con ella. Polonia acabará desapareciendo por cómo se está comportando de esta manera. En el Báltico, la Liga de Kalmar bastante tenía con todos los conflictos. Alemania estaba totalmente fragmentada. Italia estaba totalmente fragmentada. Fijaros bien, ni España ni Castilla, por decirlo bien, refiriéndonos, ni Castilla estaba en posición de descubrir América. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque tenía todavía el reino de Granada y no había terminado la reconquista. Hasta que no terminara la reconquista no había nada que hacer. Entonces tampoco estaba en disposición de eso, porque además todos los recursos los necesitaba para sostener los ejércitos para conquistar Granada. Entonces, no es verdad que estuviera a punto de descubrirse. No es verdad que estuviera a punto de descubrirse. Si se descubre es por una serie de circunstancias y por una serie de y por una valentía pues de Isabel la Católica, entre otras cosas. Paso adelante que... Bueno, mirad, otra forma de banalizar, pues banalizando a los propios personajes, ¿no? A la propia Isabel la Católica. Parece que la propia Isabel la Católica es una especie de mujer frívola al que un charlatán convence y tontamente pues dice, venga, vamos para América o vamos para lo que haya. No, hombre, no. Miren ustedes, Isabel la Católica tiene muy buena cabeza y además no solamente tiene buena cabeza, sino que tiene un marido que es Fernando el Católico, que Fernando el Católico es el modelo que toma Maquiavelo para escribir El Príncipe. Cuidado con Fernando el Católico. Entonces, no, es un charlatán, no, nada de eso. Mirad, una vez que se termina la reconquista de Granada y había ese impulso y ese tal, la idea que tenía Isabel la Católica era la de seguir la reconquista por el norte de África para liberar los santos lugares. O sea, tenía un impulso espiritual, que es lo que la mueve. Es decir, cuando le plantea a Colón que se puede llegar a la isla de las Especias, que es donde está el dinero de la época, es donde está la gran riqueza de la época, se puede llegar a la isla de las Especias navegando hacia Occidente,
ella ve la posibilidad de obtener recursos, pero para liberar los santos lugares. Es decir, no es la codicia del comercio y el enriquecimiento lo que está en la raíz de ese primer impulso del Imperio Español. Si al final Isabel la Católica cede después, una vez que ya ha conquistado Granada, después de que los sabios de la época le están diciendo que los cálculos de Colón están errados, y están errados, los cálculos de Colón están equivocados, y los mayores entendidos de la época le dicen que están errados. Y ya se lo habían dicho en la corte portuguesa. Y están errados, porque es que él toma la milla italiana, y resulta que la milla italiana, sobre los cálculos que había sobre lo que era el diámetro terrestre, pero es que el que había hecho el cálculo del diámetro terrestre había utilizado la milla. ¿Qué milla, Marcos? La milla inglesa, náutica. La milla náutica, que tiene 500 y pico metros más por milla. Total, que estaban errados. De ahí sale, y de ahí yo deduzco, y estoy convencido, de que efectivamente Colón era portador de un secreto que comparte con la reina, y es esto lo que le hace. Comparte con la reina y con alguien más que él financia todo aquello y tal, y es lo que hace que efectivamente se mueva. Pero nada de frivolidad y nada de tal. Hombre, presentar a Colón como un charlatán, si os dais cuenta, también se banaliza la figura de Colón, porque si todos pensamos un poquito, parece que entra en escena cuando aparece en el monasterio de la Rábida. Y fijaros que la imagen que siempre se nos ha transmitido es de un señor con un atillo en una mano, con un niño de 4 años que es su hijo en la otra, con el mantón raído y la no sé qué, o sea, una especie de pordiosero pedigüeño que se planta allí, que casi que los monjes lo cogen por caridad. De verdad, si es que si lo analizamos un poquito, nada más que si nos paramos a pensar, todo eso es de una falsedad alucinante. Este señor no es un cualquiera. Este señor no es un cualquiera. Este señor es uno de los grandes navegantes de la época. Perfectamente conocido y muy bien situado. Tan bien situado que el rey de Portugal lo recibe varias veces. ¿Ustedes se creen que en aquella época un rey recibe a cualquiera? A un chiflao, a un don nadie, a un pedigüeño casi. Cuando Colón llega a Portugal, se casa con la hija de uno de los descubridores de la isla de Madeira, que es además cuñada del gobernador de Porto Santo. O sea, es un navegante reconocido, es un navegante de prestigio. Además, ha navegado por el Mediterráneo oriental, por el Mediterráneo occidental, ha navegado por los mares del norte, Irlanda, hasta Islandia, ha navegado por el Golfo de Guinea en África, y ha visto cómo son los vientos, cómo vienen los vientos por un lado, por otro, tal, y casi que puede establecer mentalmente. Pero es que, bueno, pues parece ser que sí, que es cierto que efectivamente llegó uno, quizás de una de esas expediciones fracasadas de los portugueses, un náufrago sí que llegó a la isla de Madeira y le dijo que había tierra, que habían tocado tierra más hacia el oeste. Bien. Bueno, pues, oiga, vamos a ver. Colón se presenta en la Rábida sencillamente, porque antes de venir a España, con el proyecto de ver a los reyes, pregunta entre eso a dónde tiene que dirigirse. Y está preparada la recepción en la Rábida. Vamos a ver. Fray Juan Pérez había sido confesor de la reina. Qué casualidad, ¿no? O sea, tú vas como pidiendo casi cobijo y está el confesor de la reina allí, ¿no? Ya no te entiendes. Pero es que al día siguiente se presenta Fray Antonio de Marchena.
también con unas conexiones con la corte y con que le abren camino a la corte. Es decir, a un don nadie no lo reciben los reyes de Portugal y no lo reciben los reyes de Castilla. Y a un don nadie pues, no descubre América. Esa es la verdad. Pero sin embargo lo tratan de banalizar. Bueno, mirad, leed el libro. Hay una diferencia que quiero que tengamos clara. Y es que una de las conclusiones a las que yo llego, por los que se está, y termino ya con esto, una de las conclusiones a los que yo llego de por qué se mantiene la leyenda negra y por qué hay tanto interés en denostar el Imperio Español y que nosotros encarnemos todo el mal posible, es por lo siguiente. Es porque, mirad, Occidente se ha construido sobre la base de un cristianismo protestante hegemónico. Occidente no es ni más ni menos que la cultura de Grecia y Roma recibida a través del cristianismo. Pero, amigo, a partir del siglo XVI, el cristianismo es protestante o es católico, o es ortodoxo. Entonces, la expansión que tiene es en Rusia hasta Vladivostok, ¿de acuerdo? En Rusia hasta Vladivostok, cristianismo ortodoxo. Y un occidente más orientalizado, pero no deja de ser cristianismo, Grecia y Roma a través del cristianismo, etcétera, etcétera. Moscú llegó a llamarse la tercera Roma. Y en Occidente, es decir, intercontinentalmente, Occidente lo crea en la América hispana el cristianismo católico, hablo desde el punto de vista cultural, y en Norteamérica, en parte de Canadá, en Sudáfrica, en fin, en Australia, lo crea o lo construye el cristianismo protestante. ¿Qué ocurre? Que desde que España desapareció el Imperio Español, el cristianismo protestante ha sido el hegemónico en Occidente. Claro, ¿qué nos va a contar la cultura hegemónica? Pues todo lo bueno que ha hecho. Hombre, y también resulta indiscutible. Vamos a ver, es que desde que aparece el cristianismo, vamos a ver, hay un humanismo que pone al hombre en el centro del pensamiento y desplaza al teocentrismo medieval, lo desplaza por completamente. Se pasa de interpretar la vida y la realidad y la verdad a través de la fe y la especulación, se pasa a analizarla y estudiar la naturaleza a través del conocimiento de la naturaleza. Se va desarrollando el conocimiento científico, se pone la razón sustituyendo a la fe, todo eso. Bueno, pues todo eso va elaborando ideas que nos llevan a la Ilustración, donde se quiere dejar atrás toda superstición, muy identificada siempre con la religión y demás, todo el oscurantismo, para dar luces nuevas que vengan de la razón, que desarrollen la ciencia y toda esa serie de cosas. Y efectivamente, a lo largo del siglo XIX, oye, pues hay una segunda revolución industrial, es decir, todo ese espíritu científico, todos esos conocimientos y todo eso producen un avance en la humanidad como nunca se ha producido. No ha habido 200 años en que la humanidad haya dado un salto de la fuerza muscular a poner un hombre en la luna. Bien, y todo eso se nos cuenta como un verdadero éxito. Y hay poco que decir, porque éxito es, salvo que analicemos y empecemos a ver que desde que aparece el protestantismo, no ha habido un solo avance en Occidente que no haya cursado con un baño de sangre, con guerras y masacres terribles, ni un solo avance. Ni científico, ni ideológico, ni político, ni nada. Porque fijaros bien, claro, yo soy un apasionado de la Revolución Francesa. Y a mí, bueno, me ha parecido siempre fantástico y me ha parecido maravilloso y tal. Pero claro, cuando empiezas a analizar,
Caramba, es que aquello acabó cayendo en manos de mentes desquiciados, sanguinarios, que bendito sea el Señor. ¿Para qué hacía falta tanto? Pero es que todo el siglo XIX, en que se produce efectivamente la segunda revolución industrial, caramba, se produce una segunda revolución industrial a base de esclavizar a los más débiles, de explotar a los trabajadores de la manera más salvaje que ha conocido la humanidad nunca. Hasta el punto de dar lugar al nacimiento de una clase obrera y el nacimiento del comunismo, con todo lo que ha traído además de sufrimiento y demás. Es que no había un solo avance, ni uno, que no haya cursado. Con un baño... Bueno, además Lutero, nada más aparecer Lutero. Pues nada más aparecer Lutero, se crean las guerras de religión. Se crea la ruptura entre cristianos protestantes y cristianos católicos enfrentados radicalmente. La guerra de los 30 años, eso fue un desastre y eso fue una masacre y destruyó prácticamente... Bueno, Europa la dañó terriblemente, pero es que Alemania perdió un 30% de su población. Es que es una cosa terrible. Pero es que además, fijaros bien, ¿cuál es la diferencia entre una cultura occidental cristiana católica y una cultura occidental cristiana protestante? Pues mirad, el modelo católico parte de una concepción universalista, parte de una concepción de humanismo cristiano. Es decir, todos somos hijos de Dios y por tanto iguales en derechos y dignidad. Cuidado que ahí está la base, y en la Escuela de Salamanca lo desarrolla después y luego se lo apropian todo lo demás, está la base de los derechos humanos y está la base de mucho del pensamiento contemporáneo. Todos somos hijos de Dios y por tanto iguales en derechos y dignidad. Esto va a ser fundamental para luego crear una sociedad mestiza en el Imperio Español. Va a ser fundamental. Cosa que no ocurrirá en ningún imperio protestante. Vale. El imperio se asume como misión evangelizadora. La intención, ya digo que fue espiritual y no tanto mercantil por tratar de liberar los santos lugares. Y es un imperio integrador y no depredador que dio lugar al mestizaje. Que vamos, ahora cuando hablamos de la multiculturalidad y demás, señores, mayor multiculturalidad y en el siglo XV, siglo XV y XVI. ¿Estamos? Y el motor de la economía era más la colaboración y la solidaridad como motor del desarrollo económico, una idea de bien común, etcétera, etcétera. ¿Qué aporta el protestantismo? Pues el protestantismo aporta parte de la base de un individualismo radical, un materialismo absoluto, una supremacía cultural y racial que da lugar a la exclusión del indígena. El sentirse como pueblo elegido, la tierra a su disposición como tierra prometida y sobre todo la idea de predestinación que lleva a la conclusión lógica de que no hay mejor indio que el indio muerto. Sí, lleva a esa conclusión. Y la codicia como motor económico. Todo esto lleva a un relativismo moral y nihilista. ¿Cuáles eran los dos modelos en liza cuando aparece el protestantismo, cuando se consolida el protestantismo? Por un lado, una visión universalista de Carlos V, que lo que pretende es someter a la cristiandad, porque ese concepto era el que existía, el concepto de cristiandad, a una sola soberanía. Con lo cual se habían evitado todas las confrontaciones religiosas y todas las confrontaciones que trae consigo la aparición de naciones, que es una traslación de ese individualismo radical, una traslación a la comunidad. Todo eso se habría evitado. Y la gran prueba de que ese modelo podría haber funcionado mejor y podía haber evitado todos los baños de sangre que ha traído el protestantismo, termino, la gran prueba es que, fijaros bien, es que en el Imperio Español, si quitamos los 50 primeros años, si quitamos los 50 primeros años de conquista y la masacre y las violencias que hubo cuando
la independencia y la separación de España, si quitamos esos dos puntos, señores, durante 300 años hubo paz. Hubo paz. Pero es que es más, después de deshacerse el imperio y nacer y sustituyéndolo entre 17 y 20 repúblicas, tampoco se han enfrentado. Mientras que en Europa ha habido 2 guerras mundiales, ha habido una guerra franco-prusiana, ha habido la de Dios es Cristo. En toda esa región tan extensa que llegó en un momento desde Alaska a la Patagonia y desde Madrid a Filipinas, ha habido paz. Algo tendrá el espíritu de nuestra cultura que hace que la gente tienda a estar en paz en vez de en guerra. Y ya no me alargo más. Muchísimas gracias. Perdonad que me haya... En fin, muchísimas gracias. Take a walk down by the sea, picking up colored shells in the sand. Seagull, I want your wings, silver circus in a cloudy land.